Entonces, el Che era más del lado de China. Porque aparte también, pues, la revolución soviética era más industrial y la revolución china, pues, era más rural, ¿no? Y el Che, pues, traía ese pedo más rural, ¿no? Uh-huh. El Che era más afín a China y Fidel a la URSS. O sea, dentro de sus bloques, pues, también tenían sus pugnas. Una de los roles que le tocó jugar a Cuba en la Guerra Fría, pues fue también el de ser carne de cañón de los soviéticos. El escenario, acuérdate, bueno, la Guerra Fría pues fue bastante caliente en las periferias, ¿verdad? Eso ya lo habíamos dicho. Entonces a Cuba le tocaba mandar gente a pelear en Centroamérica, le tocaba mandar gente a pelear en África. El Che encabezaba varias de esas misiones. Un día el Che dijo, no, pues yo ya no quiero estar aquí en la oficina y la chingada, yo quiero irme a pelear la revolución, porque acuérdate que la revolución socialista era internacionalista, no era por naciones, distinguía de países, sino por clases, ¿no? Pero bueno, ya en términos, en la práctica, ¿no? en la tierra, uh-huh. Era pues era de bloques, güey. Entonces cuando la URSS tenía un interés en África, pues ahí va Cuba, ¿verdad? Con gente. En ese momento cae la dictadura de Salazar, si no estoy mal, se pillaba el de Portugal. Y empiezan a caer las colonias portuguesas en África, Mozambique, Zambia, Madagascar. Angola es la única que yo tenía presente. Bueno, hay muchos cubanos que fueron a combatir principalmente a Angola. El Che fue a varios de esos países como asesor militar. Y pues peleó en el Congo y peleó en Angola y en el Congo por lo menos, sí. Y después, bueno, pues en sus idas y venidas a Cuba, ¿no? Pero ya ahí ya el Che ya era pues vuelve, ¿no? A su estatus, a lo que lo llevó a Cuba, pues así, fue a dar a África y fue a dar, pero pues ahora con la protección, o peleando para el bloque soviético, peleando para Cuba, uh-huh. para la revolución y fue a dar a todos estos países. En 1967, güey, el Che lo mandan a Bolivia. A iniciar un movimiento revolucionario ahí, que supuestamente a partir de ahí se iba a expandir a todo Centroamérica. El Che había estado desaparecido unos cuantos meses, ¿no? Después de sus incursiones en África. Y no se vuelve a saber nada de él hasta un día que Fidel Castro lee una carta en uno de los discursos. Y es una carta famosa donde, bueno, dice la frase esa de que otras partes del mundo reclaman lo mismo de estos esfuerzos y no sé qué chingados por la revolución. Y reaparece el Che en Bolivia, te digo, haciendo este movimiento. El problema con el Che en Bolivia, güey, nunca logró hacer que prendiera el movimiento porque iba mal informado y además ahí es donde, por eso se dice, porque el Che fue abandonado por la URSS, fue abandonado por Cuba. Cuando se hacían estos movimientos, pues obviamente se requería tener un apoyo local, ¿no? Y el apoyo local iba a llegar o llegaba por medio de los partidos comunistas, uh-huh. de cada lugar. El Che llega a Bolivia. Dicen que el Che llega a Bolivia y que una de las demandas o de una de las promesas que él le hacía a los campesinos para que se unieran al movimiento era una reforma agraria.
Nada más que en Bolivia ya había habido una reforma agraria, ¿no? Entonces, pues le decían, no, pues nosotros ya tenemos nuestra tierrita aquí, ¿a qué chingados nos vamos a pelear con ustedes? Esa versión choca un poquito con el hecho de que el Che había estado en Bolivia en 1953, que fue cuando se promulgó esa reforma agraria. Entonces, bueno, claro, que en 1953 el Che tenía 19 años, ¿no? 20 años, no sé qué pedo. O sea, él andaba en otro pedo, no estaba politizado, pues. Uh-huh. O sea, sí, en la película esta de Diarios de Motocicleta es donde se narra que andaban ahí, que pues sí iban y veían pues a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas, y pues les daba como cosita, ¿no? Que está mal la pobreza y la chingada y todo eso. Y luego él ya era médico, iba y prestaba servicios de esos pedos, pero no estaba politizado y no entendía este tipo de cosas de que la reforma agraria y la chingada. Cuando el Che se politiza es cuando llega a Guatemala. Cuando el Che llega a Guatemala, en Guatemala está habiendo un proceso de reforma agraria de este señor Artens. Bueno, un presidente de Guatemala que estaba llevando a cabo un proceso de reforma agraria, y luego que los gabachos Artens creo que se apellidaba, que los gabachos le organizan un levantamiento del ejército, y es cuando la primera vez que él ve, pues que él se introduce ahora sí en política, ¿no? De ahí de Guatemala se viene a México, conoce a Fidel, etcétera. Pero bueno, no tiene el apoyo del Partido Comunista, lleva mala información, etcétera. Total que nunca puede hacer que el movimiento prenda. En realidad él anda ahí en Bolivia, en la selva, con los mismos guerrilleros que salió de Cuba, cubanos, la mayoría de ellos, y un par de bolivianos, y bueno, de otros lugares de ahí de América Latina. Algunos de esos cubanos, hay un documental en Netflix que utilicé también para sacar información de ahí. Uno de los que narran es un combatiente del 26 de julio, desde que están en la Sierra Maestra, y luego que él decide irse con el Che porque también ya no le estaba gustando lo que pasaba en Cuba con Fidel Castro. Uh-huh. Entonces, en ese ánimo se van ellos con el Che para allá. Total que un día en octubre también de 1967, el 7-8 de octubre, pues el Che andaba como con 15 güeyes siempre, para allá arriba y para abajo, y buscando ahí hostilizar a los ejércitos y armar un movimiento como lo hicieron en Cuba. Lo hieren, le matan a la raza que iba con él, lo hieren a él y se lo llevan a una escuelita. Le llaman a este señor, a un señor cubano, agente de la CIA, que era el encargado de la operación, de apellido Félix. Creo que este es Félix Ismael Rodríguez Simón. Félix Rodríguez, que es el agente de la CIA que estaba encargado. Ya, bueno, obviamente el Che entró de incógnito a Bolivia, pero bueno, ya la CIA lo ubicó. Hay quien dice que con colaboración cubana, colaboración de Fidel Castro, que también ya quería deshacerse de él, ya era una monserga en su romance con la URSS, ¿no? Pero bueno, se lo llevan a la escuelita, le hablan a este señor Félix Rodríguez. Félix Rodríguez en diferentes entrevistas cuenta, güey. Él siempre cuenta el suceso que él llegó a la escuelita, vio al Che, dice que el Che estaba amarrado, sentado, y que le dijo: comandante, quiero hablar con usted. Y le dijo, el Che le contesta: yo no hablo con traidores, ¿no? Y pensaba que ya, pues que él lo iba a ejecutar, pero las órdenes de él, las órdenes que llevaba él de la CIA era llevárselo vivo a Estados Unidos. Y cuenta este vato, el Félix Rodríguez, que le dijo: no, yo vengo a hablar con usted, yo a usted lo admiro por no comulgo con sus ideas, pero yo lo admiro a usted porque, pues, por lo que ha hecho, ¿no? Un berraco, bien berraco. Usted es un berraco. Que ya cuando el Che se da cuenta tiene que es en 6 serio, huevas. Dice, desamarre aquí al comandante, y la chinga. Y que hablaron. Y entonces ellos reciben la orden.
él tenía la orden de llevarse a los Estados Unidos, pero el que tenía la prerrogativa de todo el mando de la operación era el presidente de Bolivia. Reciben la orden del presidente de Bolivia de que no, que se lo chinguen, que lo maten ahí mero, ¿no? Y entonces este vato cuenta que él sale y le dijo a un oficial ahí del ejército boliviano, pues ya, del ecrán, que el Che le dijo que se dieron un abrazo y que el Che le dijo: nada más dígale a mi esposa que se vuelva a casar y que sea feliz. Se salió, nada más oyó la ráfaga y ya, pues ya las fotos que todos conocemos, ¿no? Qué buen mensaje. Del Che. Vuélvase a casar, no va a decir que se quede sin quien la mantenga. Sin quien la mantenga, y el Fidel ya no le va a dar pensión. Pero bueno, David, pues esa es la parte histórica, medio romántica, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasó en Cuba, güey? Pues, ¿qué ha pasado con su revolución? Pues han vivido tiempos, pues obviamente muy difíciles. Ya se vienen, en los 80 tuvieron la primera crisis económica fuerte, aun cuando todavía tenían el apoyo de la URSS, pero pues la URSS ya también tenía problemas, ¿no? Pues tenía problemas que no sobrevivió esa década la URSS. Ya no existe. No sobrevivió esa década, ¿no? En los 80 fue cuando se da otro de los grandes éxodos. Uh-huh. Los cubanos empiezan a infiltrarse en la embajada de Perú y empiezan a hacerlo tantos, y en un momento dado se cuenta que Fidel Castro da la orden y dice: déjenlos que entren todo el que quiera, ¿va? Chingada. Y si se quieren ir, vámonos. Entonces, pues los gabachos mandan barcos y salen de una playa que se llama Mariel. Todos los cubanos que salieron en ese éxodo, pues son los conocidos como Marielitos. Marielitos. Pues obviamente termina ahora sí la era de la Unión Soviética. La Unión Soviética pues se derrumba, tiene sus propios problemas, y pues ya obviamente ya tiene que dejar de apoyar a Cuba y a sus otros satélites, y Cuba entra en lo que se conoce entonces como el periodo especial. Toda la década de los 90 Cuba vivió bajo ahora sí una extrema crisis económica, pero que nunca se convirtió, para ellos, para los Castro, para el régimen, nunca se convirtió en una verdadera crisis política, güey. Pues tanto así que ahí siguen. Uh-huh. Digo, Fidel Castro se fue porque pues se murió, ¿verdad, güey? Y Raúl Castro se fue porque también ya tenían que terminar. Pero esos güeyes, pues ahí siguen su proyecto político, bueno, de grupo, no sé si político, su proyecto de grupo triunfó porque heredaron. Oye, porque Fidel Castro se salió con la suya, ¿verdad? Él se fue con la suya, se murió con la suya y... No se murió a cuetazos. No se murió empalado como Gaddafi, colgado como Hussein. Él se murió en su camita, a gusto. No se murió de cáncer como Chávez. Bueno, resulta que a finales de la década de los 90 pues llega Hugo Chávez, les vuelve a aliviar el barco, medio se los endereza. Ya otra vez en Cuba hay transportes, hay vehículos. Obviamente no como lo que vemos aquí, pero no como lo que ellos vivieron en toda la década de los 90, ¿no? Pues el tema es muy difícil, ¿verdad? Pues habría que ser cubano y habría que vivir ahí, y habría que saber. La sociedad cubana está dividida. ¿Entre quiénes? Pues los que están en la isla y los que no están. Y dentro de la isla, pues obviamente hay oposición, ¿no? ¿Organizada? Sí, pues la traen boca bajeada, pero pues deben estar organizados de alguna manera y en contacto, y sobre todo ahora la tecnología les permite estar más en contacto con la gente de Miami, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Raúl Castro, que era el más dogmático del grupo, pues es el que le tocó empezar a meter las reformas, ¿no? Porque pues también ellos saben que Venezuela
Sabían que Venezuela se les iba a acabar y se les está acabando. Entonces le tocó